Hola nuevamente, ya para terminar con nuestros videos acerca del primer tema, el tema de color, espacios cromáticos y manipulación de luminancia y cromaticidad, tenemos que mencionar algunos aspectos más que corresponden relacionados con el sistema perceptual humano y en particular con el sentido de la vista. Ya habíamos visto uno, que es el tema de los potenciales evocados y la existencia de efectos inhibidores o señal negativa, por decirlo de alguna manera. Vamos a hacer, cuando tengamos un encuentro sincrónico, algunos experimentos con eso para que vean cómo funciona. Ahora vamos a mencionar otros dos que son relevantes y que tenemos que tener en cuenta al representar imágenes en la computadora. Uno de ellos está relacionado con un fenómeno que es prácticamente constante en todas nuestras magnitudes perceptuales, no solamente en la vista, que es la respuesta logarítmica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la multiplicación de un estímulo no genera una respuesta excitatoria con el mismo factor, sino que la respuesta excitatoria del sistema nervioso sigue una ley logarítmica. Esto es así casi universalmente, o sea, ustedes van a ver en este grafiquito que ocurre con nuestra percepción del área, del volumen, del brillo, de la sonoridad y fundamentalmente del olor. Sí, fíjense que el olor es bastante insidioso, o sea, no alcanza con ventilar la habitación cuando hacemos pescado frito, por ejemplo, porque quedan muy pocas moléculas y se sigue sintiendo. Eso es por la respuesta logarítmica, o sea, por el hecho de que la curva de respuesta sensorial es muy alta al comienzo y una vez que satura, ya saturó. Es interesante ver, estos datos tienen mucha relevancia a la hora de hacer visualizaciones de datos, o sea, a la hora de utilizar imágenes para representar información. La única magnitud que es lineal es la longitud, o sea, es la única magnitud perceptual que nosotros podemos utilizar para representar información y que sea fielmente captada por la persona. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos área, utilizamos volumen, vemos que las áreas grandes o los volúmenes grandes no se perciben realmente con su tamaño, sino que se perciben un poco más pequeños de lo que son. Contraejemplos son la electricidad, el peso y el gusto. Si agregarle 2 veces más sal no lo hace el doble de salado, sino que lo hace terriblemente más salado, etc. ¿Qué quiere decir la respuesta logarítmica? Quiere decir que esta secuencia de niveles de gris que yo he hecho y que sé que sigue una serie de pasos cada 48 niveles de luminancia para llegar de 0 a 255, es percibida de esta manera. O sea, el salto del primer escalón al segundo escalón es mucho más alto, del segundo al tercero un poco menos, del tercero al cuarto un poco menos, etcétera, etcétera. Esto ocurre, y esto ya es tenido en cuenta, hasta hace unos 20 años más o menos, le quedaba a la placa gráfica y al monitor la responsabilidad de corregir esto, y eso generaba una pérdida de información aritmética en el hardware gráfico, en la placa gráfica. Las placas gráficas en aquella época eran muy primitivas, eran mucho más primitivas de lo que son ahora. Entonces, para poder hacer este cómputo se utilizaba una tabla, la lookup table, básicamente una tabla que tenía 256 entradas y 256 salidas. Entonces, de acuerdo al valor del primario en el píxel, se entraba a la tabla y se salía con el voltaje o la intensidad luminosa que era necesario representar. Esto, si uno lo piensa, si yo tengo un byte de entrada y un byte de salida, genera pérdida de información, porque obviamente para varios valores de entrada no voy a tener valores de salida cuando la pendiente es mayor de 1, y a la inversa, para varios valores de entrada voy a tener el mismo valor de salida en brillos altos. Entonces se generó una norma de archivos gráficos que se conoce como sRGB, que fue adoptada por los grandes productores de hardware y de software, Microsoft, Intel, etcétera, etcétera. Y básicamente en sRGB ya está incluida la codificación de la respuesta exponencial que es necesario darle para corregir a esta curva. Es lo que se conoce como la corrección gamma.
hay veces que nosotros compramos placas gráficas que tienen mucha capacidad aritmética, vienen con hardware bastante potente, entonces podemos alterar la corrección gamma con la aritmética de la placa gráfica. Y cambian cosas de contraste, ese tipo de cuestiones. Es a veces muy interesante porque nos permite adaptar la reproducción del video en diferentes situaciones de iluminación. Cuando estamos en exteriores con luz diurna, cuando estamos en interiores y con luz muy tenue, realmente es muy útil poder manipular esto. Bueno, básicamente esto está relacionado con una cuestión fisiológica, y es que el ojo humano en las situaciones de menor iluminación, por ejemplo, como decíamos en el video pasado, a la noche, una noche de luna nueva o nublado, bajo la luz de las estrellas, ese ojo está recibiendo 10 a la 9 veces menos luz que la que recibiría en la condición opuesta, suponete, esquiando al mediodía en el Cerro Catedral. 10 a la 9, o sea, estamos hablando de 1000 millones de veces más o de veces menos de fotones por unidad de área y por unidad de tiempo. ¿Sí? Eso, obviamente, el sistema perceptual lo mitiga moviendo determinadas cuestiones. O sea, por ejemplo, hay una que es anatómica en el ojo, que es la apertura del iris, y hay otra que es el acostumbramiento, o sea, básicamente que todo el sistema de transmisión baja o sube los umbrales de acuerdo a la cantidad de luz, pero eso mitiga más o menos 3 de los 9 órdenes de magnitud. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros en la situación de iluminación en la que estemos, en cualquier momento, vamos a ver que en el lugar en el que estamos van a haber lugares donde estamos recibiendo mucha luz. Yo, por ejemplo, acá en mi cuarto, en mi casa, miro por la ventana y estoy recibiendo una determinada cantidad de fotones. Y luego miro debajo de la mesa, en un lugar donde no llega prácticamente luz, y pese a eso igual sigo viendo. Y si voy con un fotómetro y mido la intensidad luminosa, voy a ver que a lo mejor la relación entre fotones recibidos es 100.000 a 1, 200.000 a 1, cantidades así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un simple nervio que va de la retina a través del quiasma óptico al cerebro tiene que ser capaz de enviar información de un rango dinámico de 6 órdenes de magnitud. No hay nada fisiológico que sea capaz de hacer cosas semejantes, ¿sí? Que mande un ion por segundo o que mande 1.000.000 de iones por segundo o algo por el estilo, es imposible. Entonces, es por eso que, bueno, es por eso uno no sabe cuáles son las pautas que siguió la evolución biológica de la especie, pero bueno, la fisiología básicamente lo que hace es envía una señal logarítmica y eso después el cerebro lo interpreta, el cerebro de alguna manera le aplica la corrección gamma o lo que sea y volvemos a ver las cosas de la manera que son. Ahora bien, hay un fenómeno que queda claro cuando aplicamos el logaritmo, que es con intensidades medias o altas, esta curva, ¿sí? Este tipo de curvas que estamos viendo acá, mírenlo con mucha atención porque nos vamos a tener que familiarizar, ¿sí? Es una curva de luminancia de entrada versus luminancia de salida, porque van a ser las funciones que luego nosotros vamos a diseñar y adoptar para modificar lo que se conoce como el histograma de luminancia de una imagen, por ejemplo, para poder mejorar la interpretabilidad de una imagen que quedó muy oscura o que quedó con bajo contraste. Entonces, en este tipo de curvas, lo fundamental es entender cómo es la pendiente de la curva. Cuando la pendiente es alta, eso quiere decir que la curva está dispersando. Pequeños cambios son amplificados. Y cuando la pendiente de la curva es baja, menor que 1, eso quiere decir que la curva está comprimiendo. Diferentes luminancias se ven un poco más parecidas. De paso, yo les pido a los que estén mirando esto con atención que le presten atención a los rectángulos. Estos rectángulos todos tienen un color plano, están todos pintados con el mismo número de luminancia en todos los píxeles. Sin embargo, si le prestan atención, van a ver que, por ejemplo, este en el que estoy parado, daría la sensación de que esta región es un poquitito más brillante y daría la sensación de que esta región es un poquitito más oscura. Eso ocurre con casi todos los rectángulos. Hay algunos con los que no, este que es blanco por completo no, este que es negro por completo no.
pero para todos los otros, seguramente cuando ustedes estén mirando esto, van a notar un efecto parecido. ¿Por qué? Y porque de alguna manera el sistema nervioso, para corregir este efecto que decimos, que hace que las luminancias que tienen cierta diferencia se vean muy parecidas, genera un nuevo efecto que también tenemos que tener en cuenta, que se conoce como inhibición lateral. ¿De qué se trata la inhibición lateral? La inhibición lateral está indicando que cuando un haz nervioso está transmitiendo un impulso, envía a los haces nerviosos de su vecindad un impulso nervioso un poco más leve, pero de signo contrario. O sea, si esto representa una fibra nerviosa que está transmitiendo un impulso excitador, entonces todos los haces nerviosos de la vecindad reciben un pequeño impulso nervioso inhibidor. O viceversa. ¿Sí? Básicamente, si esto lo representásemos como una curva, nos quedaría una curva como esta, que, bueno, seguramente los que hayan hecho procesamiento digital de señales reconocerán, es la curva típica de los filtros que tienen un determinado contenido laplaciano, un filtro de derivada segunda, que espacialmente se representa de esta forma, ¿sí? Es el sombrero mexicano, como se lo suele llamar. Bueno, ¿cuál es el resultado de la inhibición lateral? El resultado es, y está bien, si yo tengo un píxel en este lugar con una determinada luminancia y el píxel en este lugar con una luminancia diferente, la inhibición lateral lo que va a hacer es amplificar esa diferencia por la altura de este salto entre el pico de la función y el valle. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que diferencias de luminancia más o menos pequeñas se van a amplificar localmente. Sí, esto es un filtro espacial, a diferencia de lo que está ocurriendo con la curva de luminancia que vimos recién de la respuesta logarítmica, que se aplica en forma constante y en forma automática a todos los haces nerviosos. Esto es algo que ocurre en forma local y que depende de la diferencia en la percepción de cada uno de los haces nerviosos. Bueno, eso va a tener obviamente una gran cantidad de efectos. Uno de los efectos es, va a generar cosas como esta. Ustedes pueden prestar atención a esta grilla y van a ver cómo cuando miramos con atención una esquina, bueno, vemos que la esquina es relativamente blanca, las calles son grises y las manzanas de la grilla son negras. Pero luego vemos que en el centro de la esquina se forma un punto negro, pero lo vemos en la periferia. Cuando queremos atraparlo con el centro de la vista desaparece, ¿sí? Eso ocurre porque, bueno, porque la densidad de conos no es pareja en el ojo, entonces hay conos más densamente en el centro de la retina, en el lugar que se llama fovea, que es el lugar que nos permite leer, es el lugar que nos permite, bueno, reconocer caras por la gran cantidad de sensores que hay en ese punto. Y en la periferia no son tantos, entonces el efecto de la inhibición lateral se hace más intenso. O tenemos una situación como esta, en la cual, bueno, la grilla rectangular es rectangular, las celdas son cuadradas, pero la localización de estos cuadraditos rojos y verdes distorsiona la percepción y hace creer que, bueno, este cuadrado es más grande y los cuadrados de la periferia son más pequeños. O sea, nos induce como una especie de percepción de una distorsión al estilo ojo de pez o de lente, que en realidad no existe y que está generada. Eso ocurre, y pongo el ejemplo en color, porque la inhibición natural no es privativa de la luminancia, sino de los tres canales oponentes. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, por ejemplo, escalas de color para representar información. O sea, para hacer un mapa de calor, digamos, uno obviamente no va a poder en este momento discutir con la tradición de haber adoptado el mapa de arco iris, la escala Rainbow, para representar mapas de calor, porque ya está establecido en la cultura, pero esa escala cromática tiene problemas, induce percepciones inadecuadas, y eso se puede demostrar muy fácilmente
mostrando visualizaciones de conjuntos de datos y preguntándole a la gente qué es lo que ve y viendo el error que se genera cuando se usa esa escala versus utilizar una escala que esté diseñada teniendo en cuenta un poco mejor qué es lo que pasa con la visión humana. Sí, de todas maneras, el efecto de la inhibición lateral en la percepción es obviamente más notorio en el nivel de gris, porque ya sabemos que el nivel de gris es donde más atención le presta el ser humano, el 80%. Entonces tenemos estos famosos ejemplos donde el rectángulo gris sobre fondo blanco se ve negro y sobre fondo negro se ve blanco. Básicamente lo que hacemos es, hacemos un corte a lo largo de una scanline, como en nuestra primera imagen, en nuestro primer video, y vemos que la función de luminancia de esa imagen, de esa línea de barrido, tiene esta forma. Es una luminancia que va bajando de izquierda a derecha y cuando llega a los rectángulos tiene una meseta que en todos los casos tiene la misma altura. Entonces, cuando la meseta está por debajo de la luminancia, la curvita baja, y cuando la meseta está por encima de la luminancia, la curvita sube. Ahora bien, a esta función nosotros le aplicamos este laplaciano, lo convolucionamos con este laplaciano, y el resultado es esta curva que se ve acá. ¿Sí? Cuando hay un escalón, cuando hay una diferencia abrupta, esa diferencia abrupta es amplificada por la función laplaciana. ¿Sí? La altura del escalón se multiplica por la altura que tiene la función laplaciana entre el pico y el valle. Y eso hace que, bueno, el rectángulo negro sea percibido por debajo de la luminancia que realmente tiene. O sea, el rectángulo gris, rodeado por un gris más claro, se percibe más oscuro. ¿Por qué? Porque los píxeles vecinos le envían a los píxeles que están adentro del rectángulo una inhibición lateral que hace que, en vez de enviar la información que corresponde, envíe un poco menos. Y todo lo contrario del otro lado. El rectángulo gris rodeado por píxeles negros se ve un poquitito más intenso de lo que es, porque al encontrarse con este flanco, los píxeles del rectángulo gris claro no reciben inhibición lateral, pero sí inhiben a los píxeles vecinos que tienen un valor de luminancia más bajo. Bueno, esto hace que nosotros tengamos que tener cuidado a la hora de utilizar nivel de gris para representar información o para hacer visualizaciones. Yo esto lo menciono y vamos a hacer un pequeño práctico de visualización de información, porque nos tiene que quedar claro que nosotros nunca estamos trabajando con verdaderas imágenes, porque no podemos representar verdaderas imágenes con RGB. El día de mañana, cuando tengamos RAGB, que es un espacio de colores que se está analizando en la industria en este momento, y el día que tengamos las placas gráficas y los monitores con 4 primarios y mejor tecnología, bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. Pero en este momento, cuando nosotros con el celular sacamos una foto y luego la mostramos en el mismo celular o en una pantalla, estamos viendo una visualización de lo que el celular pudo captar de la imagen, tratado de convertir a lo que el ojo podría interpretar de esa imagen. No estamos realmente viendo las cosas como son, estamos siempre aplicando visualizaciones. Bueno, fíjense qué interesante el efecto de la inhibición lateral en los colores. Nosotros miramos este rectángulo en un verde que parece un poquitito más limón, rodeado por el verde oliva, y este rectángulo que es verde oliva, rodeado por un poco de verde limón. Nos parece que es así, pero bueno, luego cuando quitamos la parte que oculta, vemos que es el mismo verde y que estas regiones amarilla y violeta están generando una percepción cromática totalmente equivocada, totalmente diferente. ¿Sí? Ojo con lo que vemos, no le creamos a nuestro ojo. El efecto que mencionábamos hoy en las barras rectangulares grises también ocurre en colores. Es un efecto que tiene un nombre conocido, se conoce como banda de Mach,
Yo, por ejemplo, aquí en mi pantalla y a la distancia en la que estoy, por ejemplo, me concentro en este rectángulo que sé que es de un color constante porque yo hice el programa que genera esta imagen, pero no tengo más remedio que admitir que esta región de la imagen la estoy viendo un poquitito más azul y esta región la estoy viendo un poquitito más celeste. O sea, veo como una especie de degradé que va desde un color más azul oscuro y más violáceo hacia acá, y acá se ve más celeste claro. Eso en realidad ocurre en todas, pero es donde yo lo estoy viendo en forma más notoria. Tal vez este rectángulo o tal vez este. Tal vez ustedes vean otros. Ahora bien, como vimos el ejemplo en la paleta del espacio cromático de Mansell, si le ponemos un poquitito de gris, un gris medio, un gris 127, interrumpiendo el contacto entre ambos rectángulos, bueno, el efecto se rompe por completo, porque básicamente lo que estamos haciendo es dándole información al ojo para que no haga esa convolución en los espacios oponentes, en el espacio Y y Q o en los canales por los cuales el ojo genera cromaticidad, y de esa forma sí tiene la capacidad de hacer la percepción de un color plano. Bueno, respecto de las paletas, el concepto de paleta o de mapa de color o de mapa de calor o escala cromática, ¿sí? Todas esas cosas básicamente se refieren a representar el valor de un píxel con un color, donde los valores de los píxeles en una imagen provienen de algún dataset. Por ejemplo, las alturas o las temperaturas en una región geográfica, o por ejemplo, esta imagen que es acá, que bueno, ahora les digo de qué se trata. ¿Sí? Uno puede decir, la de arriba parece muy sobria y la de abajo parece un colorinche inentendible donde no se puede representar. Parece arte abstracto, parece em, eh, pintura por computadora o algo del siglo XX. Este dataset es un dataset de una simulación numérica de un avión en el momento en el que rompe la barrera del sonido. Sí, ustedes saben que cuando eso ocurre se produce un fenómeno físico estacionario bastante complejo que genera cuestiones vibracionales y cuestiones mecánicas muy difíciles y que hacen problemas en la industria aeronáutica. Entonces, bueno, es un tema de investigación. Entonces, en esta visualización lo que se intenta hacer es representar cómo está la velocidad del aire y la turbulencia del aire en cada celda, en cada voxel, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí sí, uno interpreta de qué se trata la imagen. Por este lugar vino volando el avioncito y en algún punto dentro de esta región se produjo la ruptura de la barrera del sonido y hay como una especie de burbuja dentro de la cual está ocurriendo algo. Pero es muy difícil, probablemente, entender qué es lo que está ocurriendo, mientras que con esta paleta probablemente estamos haciendo una exageración de los detalles, estamos utilizando colores que muy discontinuamente representan pequeñas diferencias, de manera tal de que esas pequeñas diferencias, que pueden llegar a ser reveladoras para los ingenieros, se vean con mucho más claridad. Entonces, vemos, bueno, como en realidad esta región que está acá está rodeada por una región mucho más grande, pero que es más tenue, en la cual se ven fenómenos periódicos. Esto está relacionado con algún fenómeno acústico o algo por el estilo. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo es la riqueza de la representación visual acá es mucho mayor que la que tenemos arriba. Entonces, bueno, acá tenemos un punto de equilibrio entre sobriedad e informatividad. Una paleta sobria es sagrada de la vista, el ojo la interpreta más rápido, pero bueno, estamos filtrando un montón de información. Y una paleta muy colorinche es agresiva a la vista, pero una vez que empezamos a verla, empezamos a entender el dataset que tenemos. Bueno, yo le muestro algunos ejemplos. Tenemos estos 4 datasets. Los 4 están acá arriba visualizados como estamos acostumbrados a verlos en general, utilizando un mapa cartesiano. Es una técnica típica de visualización que existe hace varios cientos de años y que tiene su
motivación y tiene su importancia por lo que ya dijimos. Nuestra percepción de la longitud es la mejor de todas, entonces yo interpreto el valor de la variable independiente e interpreto el valor de la variable dependiente porque la curva está representando esos pares de valores utilizando la longitud en X y la longitud en Y para ambos casos. Bueno, el desafío es representar a estas funciones utilizando colores. ¿Por qué vamos a querer hacer eso? Bueno, obviamente que si son funciones de una sola variable independiente y la función es univaluada, o sea, tiene un único valor de variable dependiente, no vale la pena, nos alcanza perfectamente bien con este tipo de gráficos. Ahora, si yo tengo una función que tiene dos variables independientes, como por ejemplo la distribución de alturas o de temperaturas en un lugar geográfico, ya no puedo usar una función. O sea, podría usar una función, pero bueno, la tengo que representar en 3D y tengo el problema de la perspectiva y tengo el problema de la oclusión. Y créanme que es bastante mala la capacidad humana para determinar en un mapa de esas naturalezas, en una visualización de esas naturalezas, los valores puntuales en diferentes regiones de la geografía. Esa sería entonces la razón por la cual nosotros usaríamos un mapa de calor o una escala cromática o una paleta. Entonces, ponemos estas paletas candidatas simplemente para que se vea de qué se trata y para poderla comparar fácilmente con la que tenemos acá. ¿Sí? O sea, tenemos acá las de arriba, las graficadas, serían como nuestro gold estándar, serían como nuestra referencia de oro, y lo que está abajo es lo que nos permite ver. Entonces, estas cuatro funciones tienen cosas interesantes. O sea, por ejemplo, esta es una función que crece suavemente, aunque es levemente exponencial. Esta también es exponencial, pero es interesante porque tiene un mínimo local en algún punto y a mí me interesa ver si ese mínimo local es perceptible. Esta es una función periódica suave y esta es una función que tiene un componente aleatorio que hace que tenga fluctuaciones locales. Entonces, tenemos en la primera fila y en la segunda fila las dos paletas probablemente más conocidas, que son la de nivel de gris, donde cada uno de estos valores está representado con una intensidad, y la paleta arco iris o rainbow, donde básicamente lo que yo hago es codificar la crominancia del color en función del valor de la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, a medida que la variable dependiente va aumentando, la crominancia va aumentando y se va moviendo de 0, en este caso, hasta 250. ¿Sí? Yo puedo trabajar con diferentes secciones de ese círculo cromático. Por ejemplo, para temperaturas iré de azul a rojo, entonces a lo mejor envío el valor de la variable independiente de la variable dependiente a la crominancia, pero le hago una traslación para que las temperaturas bajas queden en la zona del azul y las temperaturas altas queden en la zona del rojo. Tanto para esto como para otras cosas, en el encuentro sincrónico que tengamos, vamos a mencionar, por ejemplo, cómo se construye una paleta rainbow, pero es relativamente fácil de hacerlo una vez que entendemos cómo es un espacio cromático. Luego tenemos 4 posibles paletas alternativas, cada una, digamos, con relativas, ponele, ventajas y desventajas. Esta, por ejemplo, modula la saturación, de manera tal de que valores bajos de la variable dependiente muestran saturaciones bajas y valores altos muestran saturaciones altas. Esta es al estilo de la Rainbow, pero va del violeta al rojo, o sea, va de, ponele 300 a 360. Es como esta que está acá, pero con una traslación. Esta paleta tiene discontinuidades, o sea, cuando el valor de la variable dependiente cambia de, suponete, 100 a 101, ahí hay un corte y, por ejemplo, el diseñador de esta paleta eligió cambiar la crominancia y arrancar con una saturación baja. Entonces, dentro de esta región, la saturación baja, luego va subiendo y cuando llega al máximo, otra vez hay un corte y a partir de ahí sigue con lo que tiene. Entonces, uno puede ver más o menos que los cortes están a 32, 64, 96, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto, hay veces que uno dice, bueno, pero ¿para qué quiero poner eso, un corte en una paleta? Porque eso me genera una percepción discontinua tal cual se ve acá.
Bueno, piensen lo que ocurre, por ejemplo, con los mapas orográficos que comprábamos en la primaria cuando teníamos que llevarlo. En esos mapas teníamos típicamente las alturas representadas con colores, entonces la llanura era verde oscuro, la meseta era verde ya más limón, las montañas marrones, las cumbres de las montañas blancas y el mar era azul. En esa paleta había una discontinuidad a la altura cero, ¿sí? Cero menos azul, cero más verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque la altura cero está representando un umbral importante en mi dataset, porque en la línea cero están las costas. Bueno, hay veces que uno tiene que representar ese tipo de isolíneas por el problema que tenga nuestra visualización. A nosotros en la materia nos van a ocurrir este tipo de cosas, así que es bueno interpretar esa cuestión. Yo puedo plantear un umbral matemático y representar debajo de ese umbral con una escala cromática y por encima de ese umbral con otra escala cromática y darme cuenta dónde terminan regiones y empiezan otras regiones. Esa es prácticamente una de las técnicas más primitivas, pero por eso más populares, de lo que se conoce como segmentación en imágenes. Bueno, luego tenemos esta que está acá, que combina luminancia y saturación, entonces estamos viendo oscuro y gris cuando la variable dependiente es baja, y brillante y saturado cuando la variable dependiente es alta. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo de todas, solamente la última y la anteúltima son capaces de mostrarnos en este lugar la existencia de un mínimo local. En esta se alcanza a ver también, pero habría que ver si realmente la persona que está mirándolo entiende que es un mínimo local o entiende todo lo contrario y cree que la función en ese punto subió en vez de haber bajado. ¿Sí? Haríamos una encuesta y nos sorprenderían los resultados. ¿Sí? En esta, bueno, claramente no se ve nada porque ya sabemos qué es lo que pasa con el tema del contraste simultáneo. Es muy difícil distinguir un mínimo local en este lugar. Bueno, es bastante interesante en esta que está acá porque, bueno, claramente uno puede decir que la arcoíris es desagradable, es muy difícil darse cuenta que se trata de algo que sube y baja, y es muy importante darse cuenta que hay un fenómeno molesto por el cual la transición del azul al verde es muy abrupta y el cian se ve chiquitito, la del verde al rojo es muy abrupta y el amarillo se ve muy chiquitito. Eso tiene una explicación, insisto, no podemos dar todos los detalles, pero después cuando tengamos un encuentro sincrónico y hablemos de esto, vamos a dar explicaciones relacionadas con esto. Entonces, seguramente si hacemos un experimento y le preguntamos a personas que miran la escala cromática y nos dicen cuánto crees que vale acá, cuánto crees que vale acá, cuánto crees que vale acá, van a reconstruir no una función senoidal, sino que van a reconstruir una función cuadrada. ¿Sí? La paleta arcoíris en este caso está de alguna manera amplificando las pendientes, está amplificando esta caída. Cosa que no ocurre para nada con la nivel de gris. La nivel de gris en este caso se comporta realmente muy bien, prácticamente la mejor, aún comparada con esta que incorpora la nivel de gris porque incorpora la luminancia e incorpora la saturación también. ¿Sí? Es como que al incorporar la saturación también se genera una redundancia en el mensaje y el cambio se ve un poco más abrupto de lo que es. Y bueno, donde tenemos aleatoriedad, ya prácticamente todas las paletas, inclusive aquellas que nos gustaban, como por ejemplo esta que tiene discontinuidades, ya se transforma en algo ininteligible. Se ve en este caso, como también se ve en este caso, un fenómeno parecido al de la disolución de las texturas que habíamos visto en nuestro primer video cuando hacíamos el downsampling de la imagen de la fuente y las molduras en la fuente se desintegraban y se veían totalmente pixeladas. Entonces, en este punto, una paleta que parecía haber sido mediocre en todos los casos, que era solamente la saturación, termina siendo una de las que mejor se comporta porque, bueno, como es tan indiferente a pequeños cambios locales, entonces estas pequeñas variaciones al azar no le generan ningún tipo de efecto perceptualmente desagradable. Bueno, vamos a hacer
algunos ejemplos de visualizaciones. Acá tenemos un objeto fractal, un conjunto de Fourier, representado con nivel de gris, representado con la paleta arcoiris y representado con una paleta discontinua ad hoc. Si ustedes busquen algún dataset 2D, está lleno internet de este tipo de datasets. Si no consiguen alguno, pueden pensar, como hice yo acá en esta filmina, en alguna función matemática. ¿Sí? Traten de que la función matemática tenga varios ingredientes, como por ejemplo, en este caso la función tiene gradientes muy suaves, que en esta representación y en esta representación se pierden, pero en esta no, y al mismo tiempo información puntual muy pequeñita, ¿sí? Lo que nosotros luego vamos a llamar muy baja frecuencia geométrica y muy alta frecuencia geométrica. Sí, es importante que el dataset tenga un poco de los dos, porque las ventajas o las bondades de una paleta se ven cuando tienen que representar ambas situaciones al mismo tiempo. Hay paletas muy buenas para baja frecuencia geométrica, hay paletas muy buenas para alta frecuencia geométrica, pero cuando ponemos ambas juntas ya se genera un dolor de cabeza. Bueno, y con eso entonces hemos terminado con este primer tema de la materia, y yo ahora termino de subir los videos al grupo de Facebook y planteo una encuesta para buscar un horario y tener un encuentro sincrónico para que ustedes planteen las dudas y para hacer en forma conjunta algunos experimentos con programitas para ver estas temáticas. Así que bueno, nos estamos viendo prontito y que tengan un lindo día.